Bien, bueno, vamos a dar inicio a la primera conferencia. Estas charlas virtuales está organizando el Instituto Nacional de Calidad. La charla que vamos a tener el día de hoy trata acerca de la estimación de la incertidumbre en mediciones químicas. Me presento, yo soy Steve Aco García, coordinador del Laboratorio de Química Orgánica, con casi 11 años de experiencia en temas de metrología, específicamente en metrología química. Bien, comentarles un poco lo que es el Instituto Nacional de Calidad. El Instituto Nacional de Calidad es el ente rector y máxima autoridad normativa que conduce el Sistema Nacional para la Calidad. Tiene como finalidad promover el cumplimiento de nuestra Política Nacional para la Calidad, que tiene como miras el desarrollo y la competitividad de las actividades económicas en la protección del consumidor. El Instituto Nacional de Calidad tiene tres áreas, tres líneas orgánicas y una área de desarrollo estratégico. Las tres áreas son la normalización, la acreditación y la metrología. La normalización es el área que se encarga de normar tanto las normas técnicas peruanas y estandariza los procesos productivos. La acreditación se encarga de evaluar la competencia de los organismos de evaluación de la conformidad, laboratorios acreditados, organismos de inspección, y el área de metrología es el que garantiza la trazabilidad internacional de las mediciones. El área de desarrollo estratégico es el que investiga e identifica la demanda y oportunidad de desarrollo de la infraestructura de la calidad. Bien, ¿cuál es el propósito de esta charla? El propósito de esta charla es motivar el interés de ustedes por conocer y aplicar correctamente los conceptos de medición e incertidumbre en mediciones químicas. ¿Sí? La idea está en que ustedes puedan entender estos conceptos básicos para poder aplicarlos en sus mediciones de rutina, ¿sí? En los laboratorios de ensayo o en el ámbito en el que ustedes realicen las mediciones. Todos sabemos que estamos atravesando por una coyuntura difícil, donde el sector tal vez más golpeado es el sector de salud. Entonces, en el marco de esta coyuntura, en la cual se toman decisiones en base a resultados de mediciones biológicas, microbiológicas y químicas, es importante conocer y aplicar los conceptos de medición e incertidumbre para una adecuada interpretación de estos, ¿sí? Aquí les dejo un mensaje. La incertidumbre de la medición está estrechamente relacionada con la calidad de la medición. Dicho de otro modo, a una mayor incertidumbre, podemos decir que la calidad de la medición es baja, y cuando se tenga incertidumbres pequeñas, podemos decir que la calidad de la incertidumbre, pues, o la calidad de la medición es alta, ¿no? A ver, vamos a comenzar con conceptos básicos para poder un poco luego abordar la metodología de estimación de la incertidumbre en estas mediciones. Realmente esta metodología la pueden aplicar tanto para mediciones químicas como para mediciones físicas, aunque las mediciones físicas están más orientadas, o las metodologías que se emplean más están dadas en la GAM, ¿no? Entonces, comencemos con estos conceptos básicos. Bien, magnitud. La magnitud es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente. ¿Sí? Es la propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede expresarse cuantitativamente. ¿Cómo? Mediante un número y una referencia. Entonces aquí vemos un término o una palabra clave en el concepto de magnitud: cuantitativamente. ¿Por qué se hace hincapié a este término? Porque también existen magnitudes de tipo cualitativo. Entonces, ahí tenemos que un poco marcar, ¿no? Unidad de medida. La unidad de medida es la magnitud escalar definida y adoptada,
adoptada por conversión, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza, para expresar la razón entre ambas mediante un número. Estos conceptos son básicos. ¿Qué es la metodología? La metodología es la ciencia de las mediciones y sus aplicaciones. Tenemos una nota aquí. La nota es: la metodología incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualquiera que sea su incertidumbre de medición y su campo de aplicación. La metodología tiene tres ámbitos, que es la metodología científica, la metodología industrial y la metodología legal. En la metodología legal, pues en este ámbito están ciertos instrumentos de medición. Mensurando. ¿Qué es el mensurando? El mensurando es la magnitud que se desea medir. Vimos el concepto de magnitud, que era la propiedad de un fenómeno, cuerpo, sustancia, que se podía expresar cuantitativamente a través de un número y una unidad, ¿verdad? Entonces, el mensurando es la magnitud que se desea medir. Aquí tenemos una nota. La especificación de un mensurando requiere el conocimiento de la naturaleza de la magnitud y la descripción del estado del fenómeno cuerpo-sustancia, que es el concepto de magnitud, que tiene a dicha magnitud como una propiedad, incluyendo las componentes relevantes y entidades químicas involucradas. En química, nosotros, los químicos, la sustancia a analizar típicamente es conocida como analito, o hay veces solemos decir el nombre de una sustancia, el nombre de la sustancia del compuesto. Y el error que se comete es decir que este es el mensurando. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, se suele decir, hay veces un poco ligero, determinación de, no sé si me ocurre, mercurio en pez espada. Entonces, hay veces solemos decir de esa forma, ¿verdad? Y eso es incorrecto, porque tú no determinas mercurio en el pez espada. Lo que determinas es la concentración de mercurio. En ese caso, la concentración de mercurio en la matriz dada, en este caso del ejemplo, el pez espada, es el mensurando. Principio de medición. El principio de medición es el fenómeno en sí que sirve como base de una medición. Como nota tenemos aquí, el fenómeno puede ser de naturaleza física, química o biológica. Estos conceptos que estamos conversando ahora son conceptos que están establecidos en el BIN, que es el Vocabulario Internacional de Metrología. Por esa razón, este concepto pues alcanza a fenómenos de naturaleza física, química y biológica, no es específico para la química. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el fenómeno, el efecto termoeléctrico aplicado a la medición de temperatura. Es el fenómeno con el que sirve como base para poder medir la temperatura. Otro ejemplo que tenemos es la absorción de energía aplicada a la medición de la concentración de la cantidad de sustancia. Por ejemplo, los equipos que hacen medición de absorción atómica. Utiliza este fenómeno para poder hacer la medición, ¿no? La disminución de la concentración de glucosa en la sangre de un conejo en ayunas aplicada a la medición de la concentración de insulina en una preparación. Método de medición. ¿Qué es el método de medición? De acuerdo al BIM, es la descripción genérica de la secuencia lógica de operaciones utilizadas en una medición. Ojo, descripción genérica, ¿sí? Entonces tenemos aquí como los métodos de medición pueden clasificarse de varias maneras, como habla del método de sustitución, que típicamente se utiliza en la calibración, por ejemplo, de balanzas, de pesas, perdón, el método diferencial, método cero, método directo y método indirecto. El método directo y el método indirecto son métodos bastante empleados, tanto en física
y en química, ¿sí? Luego vamos a hablar seguro del método indirecto, que es un tanto típico para los químicos. Solemos utilizar las mediciones indirectas cuando hacemos mediciones de tipo instrumental. A ver. Procedimiento de medición es la descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medición y a un método de medición dado. Basado en un modelo de medición, luego vamos a ver lo del modelo de medición, que no es más, o bueno, para hacerlo más simple, a veces a los químicos no somos tan matemáticos, y entonces a veces se nos complica cuando vemos fórmulas y cálculos, pero realmente la estimación de la incertidumbre no es tan compleja. ¿Qué incluye cálculos necesarios para obtener un resultado de medición? Vemos las notas que nos da el BIM. Dice, un procedimiento de medición se documenta habitualmente con suficiente detalle para que un operador pueda realizar una medición. ¿Sí? Entonces, el procedimiento tiene que tener suficiente detalle para que una persona que tenga competencia o que tenga la autorización de la competencia pueda realizar la medición, ¿sí? Como que debe ser de entendimiento para todos. Por eso debe tener ese grado de detalle. Por eso es descripción detallada de una medición conforme a uno o más principios de medición. Un procedimiento de medición puede incluir un enunciado referido a una incertidumbre de medición objetiva. De hecho, para los químicos esto lo vemos mucho en las validaciones. En las validaciones de una metodología, ya sea desarrollada o una metodología estandarizada, se establecen las incertidumbres de medición objetiva. Resultado de una medición es el conjunto de valores de una magnitud atribuidos a un mensurando, y hablábamos del mensurando, que es lo que se desea medir, acompañados de cualquier otra información relevante disponible. Dice, un resultado de medición contiene generalmente información relevante sobre el conjunto de valores de una magnitud, de modo que algunos de ellos pueden ser representativos del mensurando que otros, ¿no? Esto puede expresarse como una función de densidad de probabilidad. Sí, en este caso, pues, si podemos hablar de un resultado de medición, ¿no? Más adelante vamos a ver unos ejemplos en los cuales podemos ver que el resultado de la medición tiene que tener esa información sobre el conjunto de valores, ¿sí? Sobre la dispersión de estos resultados. No solo es el valor medido o el valor promedio. Vamos a ver ahora. A ver. Una medición. Vamos a ver el concepto de medición. Vamos a verlo gráficamente. ¿Qué es una medición? Una medición es un proceso. Como tal, entonces, tiene que tener una entrada y una salida, ¿verdad? El concepto de proceso tiene un input y un output. Entonces, ¿quiénes son esos elementos de entrada, esos inputs? Esos inputs son los procedimientos o el procedimiento de medición, los patrones que se van a utilizar, ¿no? Los instrumentos, los reactivos, o sea, los materiales de referencia, reactivos, el analista, ¿sí? Porque cuando uno hace una medición puede hacerlo el analista 1, el analista 2, bajo un procedimiento, y así los otros elementos, ¿verdad? Entonces, lo más importante es procedimientos, patrones, materiales de referencia, instrumentos, reactivos y analista. Entonces, ¿qué se hace con estas entradas? Se van a combinar en la caja del proceso. ¿Qué van a dar como salida? Pues el resultado de la medición y su incertidumbre. Entonces, una medición se puede entender como un proceso, que tiene como salida, luego de haberse combinado estas entradas, que son los procedimientos, los patrones y los instrumentos,
que tiene como salida, como resultado, la medición y su incertidumbre, ¿no? Ahí vemos a un químico. Se hace la pregunta, ¿es posible hacer mediciones absolutamente exactas? Yo quiero que ustedes se vayan haciendo esa pregunta también. Comúnmente los químicos creemos que el resultado de la medición es el valor promedio o el valor medido, ¿verdad? Entonces aquí la pregunta es posible hacer mediciones absolutamente exactas? Toda medición tiene un margen de duda, ¿sí, verdad? Así es. Todas las mediciones tienen un margen de duda. ¿Y cómo se llama ese margen de duda? Incertidumbre, ¿verdad? La existencia de la incertidumbre no significa que se duda de la validez de la medición, sino por el contrario, un cálculo, una estimación adecuada de este parámetro significa una confianza aumentada de dicha validez, de dicho resultado de medición. Tiene una mayor confiabilidad, un resultado con una estimación de la incertidumbre correcta, porque uno puede hacer una estimación de incertidumbre, pero lo puede hacer de manera incorrecta, y entonces la validez, pues, como que va a decaer en ese caso. Por eso la importancia de tener resultados de medición con una estimación correcta de su incertidumbre. Ahí vemos otro químico. Está pensando en ciertos elementos. Vemos por ahí el elemento de incertidumbre de medición, el término trazabilidad metrológica, y calibración, ¿sí? Son tres términos muy conocidos por las personas que están familiarizadas con la norma 17025, que nos habla mucho de trazabilidad metrológica, calibración, incertidumbre de medición. Y entonces trazabilidad metrológica como que nos llama el mismo término, ¿no? que traza hacia un punto, hacia una referencia, ¿no? Por eso se puede entender como el camino hacia. Es un camino, y vamos a entenderlo como una cadena, ¿no? Que está conformada por eslabones. Y la calibración, pues vemos acá un instrumento, vamos a decir que es un pHímetro, un conductímetro, que finalmente se referencia a ciertos patrones, ¿no? Para nosotros los químicos son materiales de referencia certificados, que relaciona entonces el valor de este material de referencia certificado con la indicación de ese conductímetro, ¿no? Y la incertidumbre de medición, pues vamos a ver que es como una barra que nos va a indicar los posibles valores del resultado de medición, la dispersión de los valores. Entonces, ¿qué es trazabilidad metrológica? La trazabilidad metrológica es una propiedad. ¿De quién? ¿De quién es esta propiedad? Pues de un resultado de medición. La trazabilidad metrológica es una propiedad de un resultado de medición. ¿Qué le confiere esta propiedad al resultado de medición? Pues lo que le confiere es que la pueda trazar, la pueda referenciar. ¿Hacia dónde? Hacia el Sistema Internacional de Unidades. ¿Cómo lo hace? A través de una cadena. Justo veíamos en la diapositiva anterior que hacía mención a una cadena. Pues sí, la referenciación es a través de una cadena de calibraciones consecutivas, que hace que el resultado de medición se pueda referenciar al patrón con el cual fue realizada la calibración 1, vamos a decirlo así, luego la calibración 2, 3, y así hasta llegar al Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, lo que el BIM nos dice es que la trazabilidad metrológica es la propiedad de un resultado de medición por la cual dicho resultado puede referenciarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones. Cada una de estas calibraciones
de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición. De hecho, en cada calibración, se va a referenciar con el valor de referencia con su respectiva incertidumbre del patrón. Trazabilidad meteorológica en mediciones químicas. De hecho, el concepto de trazabilidad meteorológica es genérico, pero vamos a aterrizarlo un poco a las mediciones químicas, ya que hay una pequeña diferencia cuando se refiere a trazabilidad meteorológica en mediciones físicas. Entonces ya vemos lo que es un poco común para los químicos, los materiales de referencia certificados, los patrones, las sustancias con las cuales se suele preparar las curvas de calibración, ¿verdad? O con los que se suele hacer la calibración de los pHímetros, de los conductímetros. Entonces, este resultado de medición va a referenciarse a este material de referencia certificado. ¿Cómo lo va a hacer? A través de una calibración. Entonces, ahí ya vemos un poco en específico lo que los químicos solemos hacer, ¿verdad? Una curva de calibrado, que puede tener diferentes métodos de cuantificación, estándar interno, curva de calibración propiamente dicha, adición estándar y otros. Entonces ahí vemos la calibración y algunos equipos instrumentales con los que se suele realizar esta calibración, ¿no? Otro elemento es la competencia técnica. Sí, ¿verdad? Yo puedo tener el material de referencia certificado, el mejor material de referencia certificado, el más exacto, con la menor incertidumbre, ¿sí? Hasta puedo tener los equipos de punta, de última generación, bien con su correcto mantenimiento y verificaciones operacionales, pero si el personal que realiza la medición no tiene la competencia técnica, todo eso se viene abajo, ¿verdad? Entonces, los periodos de calibración, ¿sí? También es un elemento importante en la trazabilidad de las mediciones químicas. ¿De qué me sirve? Por ejemplo, típicamente los químicos utilizan unas balanzas, ¿verdad? O instrumentos de medición del tipo volumétrico. ¿De qué sirve tener los mejores estándares, los equipos con mayor tecnología, con su adecuado mantenimiento? ¿De qué sirve tener un analista de alta competencia si estos instrumentos no tienen una calibración? ¿Sí? Igual va a generar errores, lo que va a conllevar a mediciones no exactas. La documentación es muy importante aquí, recordábamos en el concepto de calibración, documentación, la documentación de todos estos elementos, ¿no? De las calibraciones, de los periodos de calibración, de la competencia del personal que ejecuta el ensayo, la medición. El mantenimiento y verificación de los equipos, de estos equipos instrumentales, ¿verdad? De nada sirve, otra vez haciendo el ejemplo, ¿no? De nada sirve que tengan los demás elementos bastante bien vigilados si no tienes un adecuado mantenimiento y verificación de los equipos instrumentales. Uno puede decir, sí, pues no, pero el equipo instrumental solo me da señales y eso se ve corregido con el material de referencia. Aquel que ha hecho mediciones del tipo instrumental podría pensar eso, pero también sabe que cuando un equipo instrumental no recibe un mantenimiento preventivo o correctivo, la señal puede cambiar, ¿sí? Entonces ahí van a venir los problemas en la medición. Las mediciones no van a ser repetibles. Entonces, un elemento más de la trazabilidad meteorológica es la incertidumbre, ¿no? Un resultado de medición siempre debe estar acompañado de su incertidumbre, ¿no? Es un parámetro inherente al resultado de la medición o al valor de la medición. Calibración. ¿Qué es la calibración? Es una operación que bajo condiciones especificadas establece en una primera etapa una relación entre los valores y sus incertidumbres de medición asociadas, obtenidas a partir de los patrones de medición y las correspondientes indicaciones con sus incertidumbres asociadas. Y habla de una segunda etapa. En una segunda etapa utiliza esta información anterior para establecer luego una relación que permita obtener un resultado de medición a partir de una indicación. Parece
un trabalengua esto de la primera y la segunda etapa, pero el hecho de que tenga dos etapas justamente hace que abarque las mediciones químicas este concepto. La primera etapa típicamente es utilizado para las mediciones físicas, que son típicamente mediciones directas, es una comparación directa. En cambio, en química se suele no solo hacer mediciones directas, sino mediciones del tipo indirectas, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo para hacer una medición instrumental, ¿qué es lo que hago primero? Primero preparo al margen del procedimiento que requiera la medición. Lo primero que voy a hacer es preparar mi curva de calibración, ¿verdad? Y para eso yo utilizo estándares, ¿sí? Materiales de referencia certificados. Entonces, yo introduzco el estándar en el equipo instrumental y él lo que me va a dar es una señal, ¿sí? Entonces, a partir del estándar y la señal, yo voy a crear una función. Hasta ahí es la primera etapa. La pregunta es, y la van pensando, la pregunta es, ¿acaso yo cuando introduzco una muestra lo que necesito saber es cuánto es su señal? No, ¿verdad? Lo que se busca en una medición instrumental es obtener la concentración de la muestra. Por eso en la segunda etapa es que a partir de esta función de calibración, yo tome la inversa de esta función y a partir de una señal yo introduzco la muestra. ¿Sí? Al introducir la muestra, yo no sé cuánto es la concentración de esta muestra, pero lo que voy a obtener del equipo es la señal. Pero como ya tengo la función que se definió con la señal y el estándar, entonces lo que voy a hacer es la inversa y a partir de esa señal obtengo la concentración. Entonces, a eso se refiere con estas dos etapas. La segunda etapa típicamente es utilizada en las mediciones instrumentales. Aquí, por ejemplo, vemos el esquema del que les hablaba, la diapositiva anterior. Esta es una curva de calibración. Aquí estamos viendo, la figura 1. Es esquema de la primera etapa de la definición de calibración. Indicaciones, señales en el eje Y, ¿sí? La respuesta del instrumento, del equipo instrumental, vamos a decir, a partir de los estándares de medición, que típicamente los químicos les llamamos calibrantes, son los materiales de referencia, ¿verdad? Con valores de cantidad X, los valores de referencia. Entonces, a partir de estos, yo tengo una relación, una función, que es IF de X, ¿sí? Y entonces ahí donde vemos las flechas horizontales y verticales, indican las incertidumbres. Estándar de la indicación y del valor de referencia, ¿no? Y en una segunda etapa, yo ya tengo esta función, ¿verdad? La función calibración, vamos a decirlo así, para hablar en términos un poco más sencillos para los químicos. Entonces, a partir de esa función, ¿verdad? Que es I igual a un valor de X multiplicado por, dependiendo de qué tipo de orden tenga esta función. Entonces, lo que hacemos es hacer la inversa, ¿sí? Se despeja el X en función del Y. Entonces, esa es la función inversa de la que les hablaba. Entonces, a partir de introducir una muestra, esa muestra XM, que vemos aquí, esa muestra XM, lo que me va a dar, no la conozco, pero me va a dar una señal. Y a partir de esa señal, se introduce en la función inversa y voy a obtener la concentración con sus respectivas incertidumbres, ¿no? Como ven aquí. Incertidumbre. ¿Qué es la incertidumbre? La incertidumbre es un parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Bueno, por ejemplo, los puntos de azul son réplicas, vamos a decirlo así, réplicas de una medición, y el punto X es el valor promedio, ¿no? Hay veces los químicos, yo sé que tal vez no tienen tanta familiaridad con la estimación de la incertidumbre, y nosotros solo solemos considerar que el resultado de la medición es el promedio o el valor medido, el X, vamos a decirlo así. Y entonces, con este concepto de incertidumbre vemos, ¿sí?,
los posibles valores, esa dispersión del resultado, que es denominado pues, la incertidumbre. Es un parámetro no negativo que caracteriza a esa dispersión. Este es un ejemplo. Ya. Este es un ejemplo. Tenemos dos laboratorios, vamos a decir dos laboratorios de ensayo. Es la concentración de cadmio, vamos a decir en agua para hacerlo más simple, que tiene como valor de referencia el valor de 205 ppm. ¿Sí? Entonces, el laboratorio 1 hace sus mediciones, tengo la segunda réplica, la tercera réplica, y obtenemos un valor promedio. Hasta ahí, diríamos, sí, pues no, mira, el valor promedio está ahí, ¿no? Está, como que le dice, le está dando al valor de referencia. Diríamos, está bien. ¿Eh? Entonces, el laboratorio 2 también hace sus réplicas. De hecho, lo que podemos observar es que la repetibilidad de la medición que está haciendo el laboratorio 2, que se trata del mismo, está midiendo el mismo mensurado, probablemente o tenga optimizado mejor el método de ensayo, el procedimiento, o sea, otro método que es más repetible, ¿verdad? Porque vemos que tiene una mejor repetibilidad. Y entonces, el valor promedio, que es la X ahí, como que se aleja un poco del valor, ¿no? Podemos decirlo así, burdamente, por decirlo, sin ser metrólogo, decir, sí, pues mira, el promedio del laboratorio 1 le encaja ahí al valor de referencia, le chunta al valor de referencia, y el laboratorio 2, pues, tiene un error, está sesgado. Entonces, la pregunta sería aquí, ¿esos valores son comparables? Tal vez uno lo que busca es decir, sí, mira, mis resultados son iguales, y el término no es correctamente, ¿no? Es bien utilizado, es decir, que los valores son iguales, sino se habla de resultados comparables, ¿no? Y es porque aquí lo que falta, justamente, es la incertidumbre de esa medición, ¿no? Entonces, así, ambos valores son comparables, y son comparables también con el valor de referencia, ¿sí? Vamos a hablar un poco de los instrumentos que se emplean en las mediciones químicas. Suelo hablar de estos instrumentos porque hay veces creemos que al tratarse de una medición química, pues no, yo no tengo nada que ver con los instrumentos de medición física, ese no es mi campo, y creo que es incorrecto, porque para hacer una adecuada estimación de la incertidumbre de una medición química, es necesario que conozcamos los instrumentos que utilizamos para la medición. Y cuando hacemos mediciones químicas, no solo utilizamos pues, equipos que tienen principios de mediciones químicos, ¿no? Sino también, y muchos de los análisis, de los ensayos, ya sean clásicos o instrumentales, usan muchos instrumentos del tipo de magnitudes físicas, como por ejemplo masa, volumen, temperatura, presión. Entonces, vamos a ver, esto es bastante conocido para aquellos que suelen hacer análisis clásicos. Es una bureta, una fiola y una pipeta, son instrumentos volumétricos de vidrio. También son instrumentos volumétricos, pero son instrumentos volumétricos a pistón, ¿sí? Diferencias, pues sí, tal vez uno es más repetible, ¿verdad? De hecho, cuando uno hace producción, lo que busca es acortar los tiempos de los ensayos, ¿no? Y eso lo logras con estos instrumentos semiautomáticos o automáticos, ¿verdad? Que no quiere decir que estos instrumentos volumétricos de vidrio sean menos exactos que aquellos, que los automáticos. Y con un correcto uso y un procedimiento bastante detallado, puedes alcanzar repetibilidades buenas, comparables con estos instrumentos que son automáticos. No hay por qué mirarlos mal a los instrumentos volumétricos de vidrio, ¿sí?
Entonces, aquí vemos también dos tipos de instrumentos, ¿verdad? Los equipos instrumentales, bueno, ese es un cromatógrafo de gases, abajo vemos un equipo de UV, un equipo de absorción, y vemos a su costado unos instrumentos de medición, vamos a llamarlos así, si ustedes quieren, instrumentos y equipos instrumentales, ¿sí? Para ver un poco las diferencias, ¿sí? Si se ponen a pensar bien, si ustedes cogen la micropipeta y hacen una medición con esta micropipeta y extraen un volumen de una solución y la vierten. Ustedes saben cuánto han vertido volumen, ¿verdad? La indicación del instrumento te va a arrojar a 10 microlitros, 20 microlitros, 100 microlitros. Ya tienes la medición. Lo mismo en la fiola, ¿sí? Enrasas la fiola y obtienes un volumen dado, el volumen nominal o el volumen certificado de la fiola, ¿no? El volumen con su corrección que puedes obtener a partir del certificado de calibración de la fiola. La balanza, lo mismo, quieres medir la masa de la sustancia, lo que haces es colocas encima del platillo y correctamente, claro que hay unas buenas prácticas para el uso de las balanzas, y obtienes el resultado de masa. Que no es así de directo cuando uno hace las mediciones con un equipo instrumental, ¿verdad? En un equipo instrumental, tú pones la sustancia que quieres saber la concentración del analito, y este no te va a arrojar una concentración. O sea, yo no meto una muestra de agua en un cromatógrafo y automáticamente me sale, pues, o me reporta el resultado de la medición que tiene, no sé, tanta concentración de plomo en esa muestra. No, lo que me va a dar el equipo instrumental es una señal, ¿sí? Y la señal a mí no me interesa. Lo mismo con el equipo de abajo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay mediciones directas. Uno hace la medición y obtiene el valor, ¿sí? Es una medición directa. Utilizas el instrumento y obtienes la cantidad, ¿no? Por ejemplo, en la balanza obtienes la cantidad de la masa. Pero acá no. Acá son mediciones de tipo indirecto. ¿Y por qué esa diferencia? Si se dan cuenta, estas son magnitudes físicas. Y es lo que hablábamos, ¿se acuerdan de la definición en las diapositivas anteriores? De una primera etapa y una segunda etapa. En las magnitudes físicas típicamente se queda hasta una primera etapa, que es justamente esta, que relaciona la indicación del instrumento, su incertidumbre, con el valor del patrón que se ha utilizado para calibrar, con la incertidumbre de este patrón. Es una comparación directa. Para la balanza son las pesas patrón con las cuales se hizo la calibración. Entonces, la indicación de la balanza se relaciona, como ha dicho, la balanza se relaciona su indicación e incertidumbre de la pesada con el valor de la pesa patrón y su incertidumbre. En cambio, en las mediciones indirectas, en los equipos instrumentales no, teníamos que hacer una etapa más, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia que hay cuando uno usa los equipos instrumentales, que son típicos instrumentos o típicos equipos que se utilizan en las mediciones químicas. Aquí, pues, dos instrumentos, un pHímetro, un conductímetro y equipos instrumentales, ¿no? Hay procedimientos de medición que hacen que, o el procedimiento en sí, la medición en sí es hacer una medición directa con estos equipos, ¿sí? Entonces, en ese caso, estos equipos estarían haciendo una medición directa, pero previo a ellos se han tenido que ajustar, ¿sí? Un ajuste y una calibración con los buffers. Acá si hablemos necesariamente de curvas de calibración para su medición, no podemos hacer una medición directa con esto. En cambio, con esto sí podríamos hacer mediciones directas. Quería mostrarles los certificados porque cuando uno hace la estimación de la incertidumbre de una medición química, es muy importante que sepa usar o interpretar los resultados que se les da en los certificados de calibración. De estos instrumentos que típicamente se utilizan en las mediciones químicas, ¿no? Como los instrumentos volumétricos,
los instrumentos de temperatura, ¿no?, que miden temperatura, masa. Entonces, este corresponde a un certificado de calibración, es de un instrumento de medición de una pipeta automática. Ahí está su rango, su resolución, el tipo. ¿Por qué hago un poco hincapié a este certificado de calibración? Porque es necesario que el analista, que la persona que va a realizar la medición, conozca del tipo de instrumentos que está utilizando. Hay instrumentos volumétricos del tipo para contener y del tipo para expulsar, por eso se le dice tipo ex. Entonces, ahí vamos a encontrar diferencias. El instrumento que está hecho para contener es diferente al instrumento que está hecho para verter. Entonces, esos conceptos también deberíamos manejarlos cuando usamos este tipo de instrumentos, ¿no? Esta es una pipeta automática del tipo X, ¿no?, y en material plástico. Y al margen de esto, vamos a encontrar en los certificados el método que ha sido empleado para hacer la calibración, y están los patrones de referencia que se emplearon en la calibración. ¿Sí? Por ejemplo, como este es de un instrumento volumétrico, pues para hacer la calibración de un instrumento volumétrico, lo que se utiliza, el patrón utilizado es una balanza, ¿sí?, la cual ha sido calibrada con pesas patrón de referencia de elección del INACAN, ¿sí?, y cuyo certificado de la balanza es el que vemos aquí al costado, ¿no? Y aquí es donde deberíamos prestar importancia, ¿no?, en los resultados de la calibración, que son lo que vas a emplear, vas a utilizar cuando haces mediciones con estos instrumentos. Ahí puedes encontrar la incertidumbre, que más adelante vamos a ver en las diapositivas. Es importante que nosotros conozcamos cuando hacemos la estimación de una medición química que ha empleado instrumentos volumétricos, es necesario conocer la incertidumbre de medición de ese instrumento volumétrico. Y entonces esas fuentes de incertidumbre las encontramos aquí, ¿no?, incertidumbres dadas en la calibración. Asimismo, están las correcciones que deberíamos aplicar. Muchas veces la práctica de los analistas es: pero mi pipeta dice, lo regulé, lo ajusté a un volumen de 10 microlitros, y entonces es 10 microlitros, y le ponemos, en el modelo matemático insertamos el valor de 10 microlitros. Y deberíamos hacer la corrección, porque aquí está la corrección, por ejemplo, justo para 10 microlitros, la corrección es el valor que ven ahí. Entonces, no es tan difícil hacer una corrección del volumen o de la medición que se está haciendo cuando tienes el certificado. Si has podido ver los resultados, puedes saber que aquí puedes hacerle correcciones a ese valor. De esa forma estás evitando errores sistemáticos. Por ejemplo, es la página de los resultados de la calibración de una balanza. También un instrumento bastante usado en las mediciones químicas. Todos los laboratorios acreditados en esta magnitud, en la calibración de balanzas, nos van a reportar un resultado de este tipo. Entonces, si no queremos meternos a entender cómo se hace la calibración, cuáles son los ensayos que se hacen en la calibración de las balanzas, podemos tal vez orientarnos a este cuadro de aquí, ¿sí?, a los resultados de la calibración, que tiene que ver con la lectura de la incertidumbre corregida e incertidumbre expandida de la pesada. Entonces, aquí lo que vamos a observar es lectura corregida. R más un factor por R, es la corrección. Donde R, ¿qué es? Es la lectura para cualquier indicación después de la calibración. O sea, tú utilizas tu balanza calibrada, tienes el resultado. En tu hoja de cálculo simplemente lo que haces es colocar esta corrección, esta lectura corregida. Donde insertes la indicación de la balanza, va a hacer automáticamente la corrección. Y ya estás contemplando. Y luego, cuando necesites la incertidumbre de una pesada, pues aquí tienes ya la expresión, ¿sí? Por ejemplo, como esta balanza tiene dos rangos, de 0 a 30 y de 0 a 160, esta primera
corrección, o esta primera expresión corresponde a ese alcance de 30, de 0 a 30. Y la segunda expresión corresponde al alcance de 0 a 160, ¿no? Entonces, aquí tenemos lectura corregida y la expresión de la incertidumbre expandida para una pesada. Patrones de mediciones químicas. Bueno, para nosotros es bastante común el uso de los patrones, no visto como patrones físicos, sino como sustancias, ¿sí? Estas son denominadas los materiales de referencia. Por ejemplo, aquí vemos un material de referencia en matriz del NIST. Este es otro material de referencia, es un material de referencia de demanda química de oxígeno. Y aquí vemos un material de referencia este es una sal, es estalato de potasio, ¿sí? Para lo que son mediciones de titulometría, ¿no? Y este es un material de referencia para mediciones de alcohol en aliento, ¿no? La ISO 17034 es la norma que aplica para los productores de materiales de referencia. Este es un poco para que cuando ustedes adquieran patrones, cuando quieran materiales de referencia certificado, sepan qué tienen que solicitar a su proveedor. Hay una norma que es la 17034, que son requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia, ¿sí? Aquí, por ejemplo, esta norma, de manera general, vamos a decir que establece los requisitos. Bueno, esta norma es utilizada por los productores de material de referencia para la implementación del sistema de gestión de calidad, para su sistema de gestión de calidad, requisitos de cómo deben producirse los materiales de referencia y requisitos de operación para ser reconocidos como competentes. Entonces, en la 17034 aborda estos temas, ¿no? Requisitos generales para la competencia de los productores de materiales de referencia. Aquí vemos un triángulo de la 17034 y vemos tres ISOs, tres guías, ¿sí? Estas guías, pues, complementan el uso de la 17034 y de la ISO 17034. Entonces, esta ISO, como les decía, es para requisitos de competencia. La ISO guía 35 es para la evaluación estadística, ¿no? Es una ISO guía de apoyo. La guía 30, la ISO guía 30, que nos habla de los términos y definiciones. Y la ISO guía 31, que nos habla del contenido del certificado. El certificado del material de referencia, ¿no? O sea, los materiales de referencia sus certificados deben tener un contenido que esté establecido justamente en esta ISO, que el productor debe cumplirlo. Este, por ejemplo, es un certificado, un material de referencia emitido por nosotros. Nosotros producimos algunos materiales de referencia, ¿no? Como pH y conductividad, este material de referencia que es de demanda química de oxígeno, materiales para calibración de alcohol en aliento y también de metales, ¿no? De metales en agua y metales en matriz. Entonces, como ven, la caída se parece a los requisitos que debe contener en la de 7025, que nos da los requisitos para los certificados. Vemos un expediente, un solicitante, una dirección. Asimismo, vemos la descripción, ¿no? Una descripción de cuál es la presentación que debe tener el material. Estos ítems no es que estén porque se nos ocurra, sino porque son requisitos que están establecidos en las guías, ¿no? El propósito de uso, el método de medición, la trazabilidad de este material de referencia certificado y el resultado de la certificación que vemos aquí. Bien, entonces vamos a continuar. Esta es la parte de la metodología que está establecida en la EURACHEM. La EURACHEM es una guía muy usada en el ámbito de la metrología
la metodología química. Realmente la metodología no es compleja, simplemente creo que uno debe tener mucho o hacer mucho hincapié al conocimiento de las magnitudes, ¿no? A ver, la primera etapa de esta estimación de la incertidumbre es especificar el mensurado, ¿no? Entonces, en la primera etapa lo que se hace es hacer una descripción, una declaración sobre lo que se va a medir, ¿no? Hay que declarar, hay que especificar el mensurando, hay que detallarlo, incluyendo la relación entre el mensurando y sus magnitudes de entrada. Entonces, cuando uno especifica el mensurando, lo que se hace es una declaración clara y sin ambigüedad de lo que se va a medir. ¿Qué más necesitas? Aparte de hacer una declaración clara de la magnitud, una expresión cuantitativa, ¿sí? Lo que comúnmente llamamos la fórmula con la que se calcula la concentración del analito, ¿no? Para nuestro caso. ¿Dónde encontramos estos dos elementos, ¿no? La declaración clara y la expresión cuantitativa? Porque no es que tampoco uno se la pase desarrollando métodos nuevos, sino que ya existe, ¿no? Entonces está establecido en las normas técnicas y en los procedimientos, ¿no? Ahí puedes encontrar toda esa información de la declaración clara y sin ambigüedad del mensurando. Y también encuentras la expresión cuantitativa, ¿no? Entonces, la expresión cuantitativa, pues vamos de forma general, es una función, recordando un poco los conceptos. Esas serían las magnitudes. Recuerden, el mensurando también es una magnitud, particularmente cuando decimos esto lo vamos a medir, f de x y se convierte en el mensurando, y las magnitudes pasan a llamarse magnitudes de entrada para la medición del mensurando. El segundo paso es identificar las fuentes de la incertidumbre. ¿Cómo hay que hacerlo? Pues lo primero que tienes que hacer es elaborar una lista de todas las posibles fuentes de incertidumbre. ¿Cómo lo haces? Hay que mirar. ¿Qué hay que mirar? El modelo matemático. El modelo matemático o la expresión matemática. Y el procedimiento de medición. Eso que detallamos en el primer paso, ¿no? Que vimos, que establecimos, ¿no? Y luego, ¿qué herramienta utilizamos para tener un mayor orden ahí? Podemos utilizar un diagrama, ¿no? Un diagrama causa-efecto, un diagrama de Spina, un diagrama de Ishikawa. Esos términos se pueden utilizar. ¿Cuáles son las fuentes típicas de incertidumbre en las mediciones químicas? Pues, dependiendo de la medición, vamos a encontrar, estas son las típicas, pues el muestreo, ¿no? Una fuente es el procedimiento de muestreo, ¿no? Que se haga, las condiciones de almacenamiento, los efectos instrumentales, ¿no? Que pueda tener el equipo, la pureza de los reactivos, condiciones de medición, efectos de la muestra, ¿no? Efectos matriz, efectos computacionales cuando se suele utilizar alguna hoja de cálculo automatizada, corrección del blanco, esto es típico en mediciones instrumentales, efectos del operador, los cuidados que tenga que tener el operador, el analista para hacer la medición, y efectos aleatorios, ¿no? Cuantificación de las incertidumbres, de las fuentes de incertidumbre. Bueno, el primer paso era identificar el mensurando, especificar el mensurando. El segundo era identificar esas fuentes. Y el tercer paso es cuantificarlas. Entonces, en este paso lo que hacemos es estimar la dimensión de esos componentes que identificamos en el paso 2. ¿Sí? Es importante considerar si se tienen en cuenta datos para todas las fuentes de incertidumbre. De hecho, hay que hacer una planificación de experimentos y estudios adicionales para asegurar que todas las fuentes de incertidumbre se consideran adecuadamente, ¿no? Es en caso de que no tengas alguna fuente de incertidumbre en mediciones químicas, suele haber esos detalles, ¿no? Pero si no, las incertidumbres las puedes encontrar en especificaciones, y dependiendo del conocimiento que tenga uno de la medición,
puede recurrir a estas informaciones, ¿no? Encontramos, para la cuantificación, encontramos la evaluación del tipo A y del tipo B. La evaluación del tipo A es un método que evalúa la incertidumbre a través de un análisis estadístico, de una serie de observaciones. Creo que es lo que típicamente uno suele realizar, ¿no? Hace unas réplicas, en algunos casos hay valores puntuales, entonces hay que evaluar cuando solo se hace una sola medición, pero en este caso estamos hablando de una evaluación de tipo A, es cuando se hacen una serie de observaciones. Evaluación tipo B. Es un método que evalúa la incertidumbre a través de medios diferentes al análisis estadístico, de una serie de observaciones. Y creo que es aquí donde flaqueamos un poco, hay veces, pero es por el desconocimiento del procedimiento de medición, de la medición en sí, ¿no? Para una estimación de una magnitud de entrada que no se obtuvo de observaciones repetidas, la varianza estimada asociada o la incertidumbre estándar se evalúa mediante juicios y criterios científicos basados en toda la información disponible sobre la variabilidad de X. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que conocer la medición, por eso es así hincapié, que si bien es cierto, una medición química finalmente se hace con una medición, con un equipo instrumental, pero en el camino, antes de llegar a esta medición, a esta cuantificación, se suele utilizar micropipetas, balanzas, entonces hay que conocerlos. Porque si conoces estas otras mediciones, entonces vas a poder tú saber de dónde sacar esta información de la incertidumbre estándar, ¿no? Por ejemplo, en esta evaluación de tipo B, donde se evalúa mediante juicios y criterios, ¿no? Lo puedes obtener por ejemplo, en muchos casos de especificaciones de los fabricantes o de alguna ecuación química que puedas encontrar. Por ejemplo, ejemplos de esta evaluación tipo B, datos de mediciones anteriores, experiencias con conocimiento general, las características, el comportamiento y las propiedades de los materiales e instrumentos, es lo que hablábamos. Especificaciones de los fabricantes, datos obtenidos tanto en los certificados de calibración y otros tipos de certificados. Cuando entramos a esta evaluación de tipo B, en la cual no tenemos un certificado no hemos hecho mediciones repetidas de esta magnitud de entrada, por decirlo así. Entonces, vamos a recurrir a la evaluación del tipo B. Entonces, típicamente no vamos a encontrar una incertidumbre estándar, sino que hay que llegar a eso. Entonces, para eso podemos obtener esa incertidumbre estándar a partir de los rangos o de los posibles valores en los cuales va a variar esa magnitud. Entonces, tenemos que asignarle una función de distribución a esos posibles valores para poder obtener la incertidumbre estándar, que es la que finalmente va a ingresar al cálculo de la incertidumbre estándar combinada. Entonces, un tipo de distribución, y la más conocida, es la distribución rectangular. Entonces podemos ver ahí, acá nos da en qué casos usar un certificado o alguna otra especificación, da unos límites sin especificar el nivel de confianza. Por ejemplo, lo que veíamos acá es una especificación. Ven, acá la especificación. Aquí vamos a obtener que varía entre 25 más el valor que vemos a la izquierda y menos ese valor. Entonces ahí obtenemos un rango de los posibles valores, ¿sí? Son los límites, son los posibles valores que encuentro. Entonces cuando tenemos especificaciones de este tipo, lo que hacemos es encontrar esa variación, ese rango de variación, que en este caso es 2A, ¿sí? ¿Verdad? O sea, A en este caso es 0,05 mililitros,
Y entonces lo que hacemos es dividirlo entre la raíz de 12. Es 2A, recuerda, 2A entre la raíz de 12. Y obtienes pues lo que se indica aquí, ¿no? Para una distribución rectangular. Y así tienes la incertidumbre estándar. Distribución triangular. Ahí nos da, es muy similar, encontramos el ancho de banda, que en este caso es 2A, y se divide entre la raíz de 24, ¿no? Y por ese resultado final vamos a ver que es A entre raíz de 6, ¿no? Que es el semiancho, por decirlo así, ¿no? Del triángulo que vemos. Y la distribución normal, ¿en qué caso usar? Se ha hecho una estimación a partir de observaciones repetidas de un proceso de variación aleatoria. Por ejemplo, los que se encuentran en los certificados de calibración, ahí sí nos suelen dar y nos suelen decir, ¿no? Se ha considerado un K igual a 2 con un nivel de confianza del 95% y nos da la incertidumbre expandida, ¿no? Entonces, en ese caso se suele utilizar. A ver. Como paso 4 es el cálculo de estimación de la incertidumbre estándar. Esto ya es más un cálculo matemático. La incertidumbre estándar, el resultado de una medición, es evaluada a través de la ley de la propagación de la incertidumbre. La ley de propagación de incertidumbre es la que ven aquí, ¿sí? Es netamente un cálculo. Esta forma de estimar la incertidumbre se usa siempre que se consideren que las magnitudes de entrada son no correlacionadas. ¿Qué hace esta ley? Lo que hace es combina apropiadamente todas las incertidumbres aportadas por las magnitudes que influyen sobre el resultado de la medición. Entonces, estas son las incertidumbres, sus coeficientes de sensibilidad que se calculan de esta manera. Esto es bastante, o es matemático. Y luego se obtiene la incertidumbre expandida. Se obtiene, luego que has obtenido la incertidumbre estándar combinada, se multiplica por un factor de cobertura, que es el factor K. Y el resultado de medición se puede expresar de esta forma, ¿no? Y la función I es igual a I más menos U, que se interpreta diciendo que el mejor estimado de I es el valor de I minúscula, vamos a decirlo así. Y el intervalo es I menos U hasta I más U. Este intervalo abarca una fracción suficientemente grande de los valores que razonablemente pueden atribuirse al mensurando. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Es un ejemplo simple realmente, no es complicado, para reforzar los pasos de la estimación de la incertidumbre, ¿no? Dice el ejemplo: preparación de un patrón de cobre a partir de un metal puro. Es una solución de un patrón de cobre. Bueno, como primer paso se hace la especificación del mensurando. Hablábamos que la especificación del mensurando vamos a encontrar justamente mirando el procedimiento, conociendo la medición que típicamente está en el procedimiento de medición, ¿no? Y todo el conocimiento que puedas tener de esa medición. Entonces vemos que el modelo matemático que se expresa es la concentración de cobre, que solo es masa entre volumen, ¿no? Y eso nos da unidades de mol. Aquí, por ejemplo, lo que se busca es expresar de forma expandida el modelo matemático, ¿sí? Típicamente las fórmulas en los procedimientos aparecen de esta forma, ¿sí? Entonces, la idea un poco es desglosarla y ver todas las magnitudes de entrada del mensurado, ¿no? Que en este caso es la concentración de cobre. Entonces podemos decir que la masa es, como es a partir de un metal puro, es la masa del metal
por la pureza del metal. Recuerda que el metal debe tener cierta impureza. Entonces, la masa la expresas como metal, la masa de metal por la pureza. Y la masa del metal, pues no la vas a obtener simplemente midiendo, ¿no? Una forma que se suele hacer es utilizar la masa del recipiente más el metal, y por diferencia de masas obtienes la masa del metal. El volumen B. Entonces, la fórmula o el modelo matemático expandido, en este caso, es el que ven aquí. Entonces, ya ahí estamos viendo claramente las magnitudes de entrada del mensurando. Entonces, aquí vemos 1, 2, 3, 4 magnitudes de entrada. Hay que identificar las posibles fuentes o las fuentes de incertidumbre. Tenemos el modelo matemático, decíamos, y vemos 4 magnitudes de entrada. 1, 2, 3, 4. Entonces, hay que obtener sus fuentes. Si solo miramos el modelo matemático, entonces podemos decir que hay 4 fuentes de incertidumbre, ¿verdad? La masa del recipiente del metal, la masa del recipiente, la pureza y el volumen. Entonces, la pureza, la masa del metal, y cada una va a tener una incertidumbre estándar, ¿sí? Esa es la idea. La idea es obtener esas incertidumbres estándar, ¿no? Entonces, el siguiente paso, una vez que ya identificaste cuáles fueron las fuentes de incertidumbre, después de haber expandido el modelo matemático en este caso, una vez identificada, pues tienes que cuantificarlas. Entonces decíamos que había una fuente de incertidumbre que era relacionada a la pureza. ¿Dónde obtenemos esto? En el certificado de material de referencia de cobre. La masa del recipiente más la masa del metal es un proceso de pesaje. Entonces obtenemos su incertidumbre a partir del proceso de pesaje, ¿no? Entonces eso lo tenemos del certificado de la balanza. La masa del recipiente también es un pesaje, entonces también lo obtenemos del certificado de calibración de la balanza. Y el volumen, la incertidumbre del volumen, pues lo obtenemos del certificado de calibración de la FIOLA, ¿no? Entonces, las fuentes de incertidumbre encontradas en los certificados o fuentes bibliográficas tienen que ser expresadas en incertidumbres estándar. Recuerdan, hablábamos, cuando no obtienes la incertidumbre estándar a partir o de réplicas, lo que puedes hacer es buscar en los certificados y fuentes bibliográficas, que es lo que acabamos de ver. Entonces, para lo cual se tiene que asignar un tipo de distribución a las fuentes de incertidumbre. Luego así se obtienen las incertidumbres del tipo estándar. Y así obtenemos la incertidumbre estándar, por ejemplo, de P y de las 4 magnitudes de entrada. ¿Cómo obtenemos la incertidumbre estándar combinada? Pues era el cálculo que veíamos, ¿sí? La ley de propagación de la incertidumbre, ese es el modelo matemático, y hacemos la combinación. Los C y los C1, C2, C3, C4 son las derivadas parciales del mensurando respecto a cada magnitud de entrada. Entonces, reemplazando esos valores, obtienes la incertidumbre estándar combinada. Y a partir de esta, obtienes la incertidumbre expandida, ¿no? Multiplicando por el factor de cobertura K. Típicamente, el factor de cobertura es 2 para un nivel de confianza del 95%, y con eso obtienes la incertidumbre expandida.
Aquí algunas referencias. El vocabulario internacional, la guía Euraquem y otro documento de la Euraquem, que es terminologías en mediciones analíticas. Sí, esos son los documentos que están en la referencia. Los invito a revisarlos. El vocabulario internacional creo que ahora está de libre acceso, ¿sí? Y las otras guías de la Euraquem pueden ingresar a la página de la Euraquem y estas guías también son de descarga libre, ¿no? Sí, eso sería el final de la presentación.